aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. El pueblo de Israel era un pueblo bastante culto para lo que había en su época, mientras que el resto de pueblos colindantes a él solían ser, en la mayor parte, analfabetos. El pueblo de Israel era un pueblo que sabía leer, al menos los hombres, pero también muchas mujeres. Iban con frecuencia a la sinagoga para estudiar las Escrituras y, por lo tanto, eso exigía un conocimiento de la literatura y de la lengua hebrea. Sin embargo, a pesar de que eso era así, a Jesús le gustaba mucho utilizar imágenes, porque sabía que las imágenes se quedan en la retina y que muchas veces son capaces de expresar mucho más de lo que dicen las palabras. Esa es la razón por la que, por ejemplo, solía explicar las cosas en parábolas, es decir, en cuentos. En cuentos para adultos, pero cuentos al fin y al cabo, que Jesús inventaba para de esa manera poder iluminar la conciencia y el corazón de los que le escuchaban. La imagen del buen pastor es una imagen que todos tenemos grabadas en nuestro corazón y en nuestra retina. El pastor es el que se echa la oveja sobre sus hombros. El buen pastor es el que se preocupa por sus ovejas. Y como dice Jesús, da la vida por ellas. Y da la vida por ellas porque las ama, porque las quiere, porque esas ovejas no son para él solamente algo que les va a dar un beneficio económico, sino que son parte de su vida. Evidentemente que le van a dar un beneficio económico, para eso tiene las ovejas, pero son algo más que un número, algo más que un porcentaje de productividad. Son para él tan importantes que cuando viene el lobo, da la vida por ellas y se enfrenta al lobo. Yo creo que esto es lo primero que tenemos que entender. El Señor nos ama tanto que no somos un número, que no somos algo, una cosa a la que el Señor tiene cierto cariño, pero que no está dispuesto a dar mucho por ella. Somos tan importantes para Dios que somos alguien. Y alguien tan fundamental que por nosotros Cristo se entregó para rescatarnos del lobo, es decir, del diablo, es decir, de la esclavitud a la que el pecado nos había sumido. No eres algo, eres alguien para Dios. Y porque eres alguien, Cristo por ti muere en la cruz. Y porque eres alguien, Cristo por ti se hizo hombre. Y porque eres alguien importante para Él, se queda en la Eucaristía e instituye el resto de sacramentos para tu auxilio y tu ayuda. Esto Cristo lo tenía muy claro. Esto Dios Padre lo tiene nítidamente claro. Pero nosotros no. Y nosotros no lo tenemos claro cuando ese buen pastor que da la vida por nosotros, ese que se entrega por nosotros, oye, es que no recibe nada de nosotros. Es que puede pasar la semana y nos olvidamos de él, como si no existiera.
Después venimos el domingo, porque tenemos conciencia, nos han enseñado que tenemos que venir los domingos, pero ¿no nos acordamos de Cristo durante el resto de la semana? ¿No nos acordamos de nuestro Padre Dios durante el resto de las semanas? Es que Dios no es alguien para nosotros. Él nos ama tanto que somos alguien para Él. Pero Él es alguien para ti. ¿Puedes pasar toda la semana sin darle gracias a Dios? Sin pedirle por los tuyos, sin pedirle por las necesidades de los que sufren, sin darle gracias por los dones que has recibido. Este es el mayor dolor que Cristo y que Dios puede sufrir, que no le tratamos como alguien, sino como algo. ¿Y por qué algo? Como algo porque venimos a pedir, porque estamos necesitados y como estamos necesitados, pedimos para que nos dé. Pero tú también cuando tienes calor y vas a un bar, pides una Coca-Cola o pides una cerveza o pides un agua fresquita, pides algo. Pero Dios no es algo, Dios es alguien. Y por lo tanto tienes que recapacitar y darte cuenta de que el buen pastor que da la vida por sus ovejas debería también recibir de nosotros un trato diferente, no como algo, sino como alguien. Por lo tanto, piénsalo. ¿Cómo se sentirá el Señor? ¿Cómo se sentirá conmigo? ¿Qué pensará de mí? ¿Estará feliz, dichoso, porque yo intento ser un buen hijo y corresponderle? Y aunque cuando caigo le pido perdón, pero sé que Dios es alguien para mí, que Dios siente, que Dios me ama. O por el contrario, trato a Dios como algo, como una cosa, como algo de lo que me beneficio, pero como no siente ni padece, no pasa nada si no hablo con Él, no pasa nada si no me dirijo a Él, si no estoy necesitado, puedo vivir sin Dios. Gran error. Dios no es algo, Dios es alguien. Esa es la primera enseñanza de este Evangelio. Segunda enseñanza, el Señor entrega su vida. Nadie se la quita. Él la entrega libremente para salvarnos a nosotros. Y la entrega libremente porque sabía cómo se iban a comportar los hombres. Dios es el Padre de la parábola del Hijo pródigo. En esa parábola que todos recordamos, el hijo soberbio como él solo le pide al Padre lo que le toca de la herencia. Pero si estaba vivo, ¿qué le iba a tocar de la herencia? Cuando muriera le tocaría la herencia, mientras estaba vivo el Padre no había herencia ninguna. Pues nada, pide lo que le toca de la herencia y se marcha. Y el Padre sabía lo que iba a pasar. El Padre sabía que el hijo iba a gastar la herencia, que iba a vivir perdidamente. ¿Por qué no le paró los pies? ¿Por qué no le dijo de eso nada? No te corresponde ni un céntimo de mi herencia hasta que yo no fallezca. Es mi dinero. Porque le ama. Porque le ama y le creó con el don de la libertad. Porque Dios nos creó y nos dio el don de la libertad cuando nos creó. Por eso el Señor nos respeta. Nos ama tanto que sabiendo que nos vamos a equivocar, que nos vamos a dar de bruces contra la realidad, porque la realidad es tozuda. Y tú puedes inventarte tu mundo, pero la realidad al final se impone. Y eres mucho más débil de lo que crees y al final el pecado te esclaviza. Pero el Señor que te ama permite que te vayas, aunque sabe que te vas a equivocar. Porque te ama, te dio el don de la libertad. Porque te ama, respeta tu decisión, aunque esa decisión te va a hacer daño, y porque te va a hacer daño, le hace daño a él. Y él sufre porque sabe que tú vas a vivir esclavizado, pero te ama tanto que te respeta. Por lo tanto, cuando peques, o cuando sientas la tentación a pecar, piensa un poco en tu Padre Dios. Piensa en el dolor no solo que tú vas a sufrir, sino también que Él va a sufrir por tu culpa. Que Él va a sufrir porque tú has decidido ser soberbio. Que Él va a sufrir porque tú le has dado la espalda, porque no te dejas aconsejar, porque la soberbia reina en tu corazón y piensas que eres más inteligente que nadie, incluso que Dios. Y no escuchas a nadie, ni siquiera a Dios. Y Dios sufre. Vaya que se sufre. ¿Cuánto sufre Dios cuando nosotros, por soberbia, le damos la espalda? Cuando por soberbia pensamos que todo vale,
y todo no vale. El pecado deja una gran huella en nuestro corazón, una herida tan profunda que solo la misericordia de Dios es capaz de cerrar esa herida. Por eso recapacita y piensa, ¿a qué te lleva desobedecer a Dios? ¿A qué felicidad te conduce vivir de espaldas al Señor? ¿Qué has logrado cuando haces lo contrario a lo que Él te pide? ¿Acaso eres más libre? Cuando uno, porque le gusta la historia, lee lo que ha pasado, lo que les ha pasado a nuestros antepasados, cómo los totalitarismos de un lado y de otro fracasaron, se da cuenta de lo importante que es la memoria. Pero la memoria verdadera, no la memoria histórica que nos quieren implantar ahora, sino la de verdad. La que de verdad recuerda los errores del pasado y los aciertos, pero sobre todo los errores, para no volver a cometer los mismos errores. Recuerda tus errores. Recuerda a dónde te lleva tu soberbia y darle la espalda a Dios. Recuerda lo caro que es el precio del pecado, cómo te esclaviza, cómo hace daño a los que están a tu lado. Y sin embargo, hay alguien que nunca te abandona. Ese es el buen pastor, que porque te ama, entrega su vida por ti. Que porque te ama, cuando regresas, no arrepentido, sino porque no tienes nada que comer, porque has malgastado tu dinero y ya estás cansado de dar golpes en la vida y dar tumbos sin que encontrar la felicidad, entonces vuelves. Y cuando vuelves, ¿qué hace el padre de la parábola? Da una fiesta, porque te ha recuperado con vida. Ese es Dios, que da una fiesta entregando a su Hijo al mundo para recuperarte con vida, para que el pecado no tenga la última palabra en tu vida, para que experimentes que el amor y la misericordia de Dios es más fuerte que tu miseria y que el poder del mal. Y por eso que la gratitud reine en tu corazón. Y espero que vuelvas a tu casa, es decir, que vuelvas otra vez a ser obediente a Dios, que pidas perdón y vuelvas otra vez a empezar, que vuelvas porque te das cuenta de que ese camino no lleva a nada, pero también porque has hecho sufrir a aquel que te ama tanto, que permitió que su Hijo muriera por ti en la cruz. Cuando no encuentres razones para volver, porque te da pereza, porque te da vergüenza, porque no te gusta reconocer tus errores, piensa en el precio que Cristo, el buen pastor, pagó por ti. Y vuelve entonces, confiésate de nuevo, no tengas miedo a expresarle al Señor tu necesidad. Dios nunca se cansa, es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Nadie se la quita, la entregó libremente para que tú tuvieras vida, para que tú tuvieras esperanza, para que tú experimentaras que nada te podrá apartar del amor de Dios. Solamente hay un pecado que no se puede perdonar, lo dijo Cristo, el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, el pecado de aquellos que no crean en el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es el que anima, alienta a la Iglesia, es el que hace que la gracia, la misericordia y la redención de Cristo llegue al corazón de todos los hombres. Y si tú no crees en el poder de Dios, Dios que te dio libertad, respetará tu libertad, aunque le duela. Esto es amor. Y amor con mayúsculas, no amor con la boca chica, como algunos dicen a veces. Es que te amo mucho, y después buscan su interés, pero no el tuyo. Dios te ama. Y la sangre de Cristo es la prueba máxima de su amor. En tercer lugar, el Señor critica a los asalariados. Critica a los asalariados porque no aman a las ovejas. Critica a los asalariados porque cuando viene el lobo salen corriendo los primeros para salvar su vida y su pellejo. En la Iglesia, donde todos nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo, nosotros podemos colaborar con Cristo, pero nos comportamos como meros asalariados cuando solo buscamos nuestro interés y nos olvidamos del interés del resto de ovejas. Cuando en lugar de pensar que nuestro Padre Dios lo que desea es que con nuestro ejemplo, testimonio, misericordia, paciencia, ayudemos, eduquemos, enseñemos a los demás el camino que les lleva a la vida, cuando en lugar de hacer eso, lo que hacemos es
no querer complicarnos la vida. Como padres tenéis el deber de educar a vuestros hijos para que distingan el bien del mal. Como hermanos tenemos el deber de tratar a los demás con la misericordia con la que Cristo nos trata. Todos los años me voy al menos 4 o 5 días a hacer unos días de ejercicio con mi bicicleta. Es mi compañera. Y todos los años, yo que vengo de la playa, de la zona de Levante, me gusta irme a la montaña. Y este año tuve la suerte de irme al norte de León, a una zona muy bonita. Os recomiendo que vayáis los que no la conocéis, que se llama Babia. Existe eso de que estás en Babia, era porque los reyes iban a cazar y estaba tan lejos que estaban perdidos. Pues existe la zona de Babia. Y allí hay cantidad de rebaños de ovejas que desde Extremadura y otros lugares de España suben, trashumando, hasta los pastos que hay en estas montañas para pasar el verano y no pasar tanto calor. Y yo vi pocos pastores, vi muchas ovejas y vi sobre todo mastines, que son perros que ayudan a defender a las ovejas. Y donde están estos perros no hay lobos, no se acercan los lobos. Quizás tú y yo no seamos buenos pastores, porque tenemos defectos, porque a veces no amamos tanto a Dios y a nuestros hermanos como debemos. Pero seamos al menos como mastines, como pastores, como estos perros pastores, que si no son pastores, sí al menos ayudan al buen pastor. Luchemos por colaborar con Dios. Decía Quevedo que somos polvo, pero polvo enamorado. ¿Qué puede querer el Señor de ti? ¿Qué podemos ofrecerle nosotros al Señor? Nuestra pobreza puede ayudar a consolar a los que sufren. Tus palabras de esperanza, tus obras de caridad y de misericordia, tu luz puede iluminar a los que pasan por tu vida. Parecerá que no es una cosa extraordinaria. No eres el pastor ni el buen pastor, pero somos mastines, que cuando viene el demonio ladramos, que cuando sufre una persona intentamos ayudar. Cada uno de nosotros puede colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Quizás no tengamos un lugar a los ojos de los hombres muy importante, pero sí a los ojos de Dios, como son estos animales que sirven a las ovejas, porque sirven al buen pastor, sirven a las ovejas y buscan la felicidad de las mismas. Pidamos al Señor que con su gracia cambie nuestro corazón, para que correspondamos a Dios, para que nunca le tratemos como algo, no lo es, sino como alguien, un Dios que ama, para que si nos hemos ido del buen camino, por agradecimiento volvamos al buen camino, y para que nunca dudemos que nuestras obras de amor y de misericordia, por pequeñas e insignificantes que sean a los ojos de los hombres, como lo que hacen los perros pastores, pueden parecer insignificantes, sin embargo, son de capital importancia, porque ayudan a salvaguardar la vida y la libertad de las ovejas. Qué suerte la nuestra, ser hijos de Dios, poder colaborar con Dios en la obra de la salvación. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.